Hola chicos, ¿qué tal? Les voy a explicar, ya que muchos en el blog me han preguntado acerca del cable de consola para el Zyxel de la serie P600. En este caso el que vemos un 660 HW T1 con su versión 2, que al destaparlo podemos ver el interior del Zyxel y nos damos cuenta que tenemos para conectarlo tenemos pines que son acá. Si ustedes se fijan, no se distingue mucho en el video, pero si se fijan, ahí tenemos unos pines, y los que a nosotros nos interesan en este caso son los pines que van ahí, que es un pin, un espacio vacío y luego tres pines juntos más. Ese es el puerto de consola en donde nosotros vamos a conectar nuestro cable casero de Zyxel. Bueno, en este caso el cable con el cual yo he hecho todo esto es un cable que hice yo. La verdad, este cable es como vemos acá, un USB data cable. Es un cable de un antiguo teléfono móvil que tenía yo, un Sony Ericsson K300. Entonces, al no darle más uso al cable, decidí cortarlo. Acá lo corté y lo uní con un jack de audio para CDs, el que va dentro de la unidad lectora de CD DVD para poder reproducir audio de forma directa, y luego va conectado aquí al USB. Ahora bien, este cable no es que vaya directamente conectado al router, sino que tiene toda una circuitería interior que se puede apreciar. Tiene un chip controlador, por lo cual debemos instalarlo con un software, un driver en este caso. Esto lo explico porque muchos me han dicho que han tratado de conectar el cable USB directamente del computador, del puerto USB del computador, al router, y no les ha funcionado el COM1. Claro, este cable que yo utilicé ya viene hecho y viene todo. Entonces yo lo que tuve que hacer fue cortar el extremo del cable que se conectaba al celular y lo conecté al puerto de consola del Zyxel, y luego empecé a buscar la configuración en Telnet hasta que me mostraba la información clara. Como lo hice fue cosa de conectarlo al computador, instalar el driver, saber revisar en el administrador de dispositivos qué puerto COM era, ya que en algunos casos era el COM1, en otros casos era el COM5, el COM8, el COM12, dependiendo del computador. Entonces, cuando conectamos el cable USB, debemos fijarnos en el administrador de dispositivos qué puerto COM nos asignó al cable. Luego abrimos TerraTerm o Hyperterminal y revisamos que el cable o que el puerto COM que vamos a utilizar sea el puerto COM del cable. Una vez que hicimos esto, fue cosa de ir probando y anotando en un cuaderno, en una hoja, anoté la configuración del cable. De acá, del puerto, que no se puede apreciar muy bien la verdad, pero como dije, tenemos un pin, luego tenemos un espacio vacío y luego tenemos tres pins juntos. De estos, el último pin, o sea el que se encuentra más a la derecha, es el pin que no vamos a utilizar, ya que esta es la entrada positiva de 3.3 volts. En el caso en que nosotros hagamos un cable energizado, vamos a utilizar ese pin y por ende no vamos a enchufar el router a la toma eléctrica y encenderlo. Pero en este caso lo que nosotros hacemos es eso. No utilizamos, por una cosa de comodidad posterior que se va a ver al usar el TerraTerm, no utilizamos el voltaje de 3,3 positivo, o sea el último pin, el más a la derecha. Y una vez conectado podemos ir probando el router tan solo con encenderlo y desconectarlo para comprobar que esté bien el puerto y la configuración del cable. Como vemos acá se conecta
Entonces se puede apreciar que en mi caso tenemos el cable blanco, luego tenemos un espacio, luego tenemos un cable negro y al lado de él tenemos un cable rojo, y como dije, tenemos un pin que nos queda vacío al lado, el pin más a la derecha. Esto va conectado hacia el cable controlador, y en el cable controlador está conectado RX, TX y GND, que son los tres que vamos a utilizar nosotros, y luego va conectado al USB directamente a nuestra computadora o laptop. A ver, el tema aquí es que hay muchos circuitos de cables que nosotros podemos fabricar, podemos encontrar en internet, algunos utilizando MAX 232, otros utilizando otro tipo de controladores, pero la forma más sencilla y económica que considero yo es la de utilizar un antiguo cable de celular, que nosotros conozcamos o mejor dicho, que tengamos los drivers de ese cable de celular. Entonces lo conectamos al computador, cortamos el extremo que se conecta al celular, y luego es cosa de ir probando hasta que en Terraterm la información aparezca clara. Cuando empezamos a conectar en el Terraterm, nos vamos a fijar que de repente aparecen signos como raros, signos como no legibles. Eso quiere decir que uno de los cables está bien conectado pero el otro no. En mi caso me pasó cuando tenía el TX bien conectado, pero tenía alternado RX con GND. Entonces se veían signos un tanto raros, pero se veía información en pantalla. Fue cosa de intercambiar los cables hasta que se vio bien, y luego dejar el cable fijo para esto. La idea de utilizar un cable de celular antiguo que tengamos a mano, que ya no ocupemos, que tengamos con nuestro driver, es que este mismo cable de consola puede ser ocupado para cualquier otro dispositivo, en este caso para nuestro Zyxel, que es lo que interesa, pero también se puede utilizar para reprogramar decodificadores, para reprogramar teléfonos móviles, por ejemplo, y un sinfín de otros dispositivos, tan solo sabiendo dónde se encuentra el puerto consola y sabiendo utilizar y encontrar RX, TX, GND. Entonces, como ven, la verdad el cable de consola que utilicé yo es un cable que ya estaba hecho, un cable de celular, que sin más mi único trabajo fue identificar mediante prueba y error cuál era RX, TX y el GND. Bueno, como les decía, eso fue toda la ciencia de este cable. Es la forma más simple, considero yo. Ahora luego voy a hacer un nuevo video en el cual les voy a explicar algunos circuitos electrónicos para que ustedes puedan hacer su propio cable a partir de cero. La verdad que es bastante sencillo, necesitamos unos cuantos materiales, en algunas partes más fáciles de encontrar que en otras. Así que bueno, por ahora los dejo. Espero que les haya gustado este comentario del video, del cable consola. Espero que les quede un poco más claro la idea de cómo fabricar el cable de consola utilizando su propio teléfono móvil, o el cable antiguo de un teléfono móvil que ya no ocupen. Y esto sería por ahora. Nos vemos más adelante.